Bueno, bienvenidos a este nuevo video sobre la educación en la colonia y en la independencia. Tenemos que empezar a hablar que en realidad la educación que se inicia durante el periodo independentista de la Argentina es muy similar, pero va a ir sufriendo transformaciones a lo largo de justamente el proceso independentista y la Confederación Vocista o un momento vocista y después con la incorporación a las escuelas normales y bueno, ampliar el sistema educativo que está muy relacionado con el, la revolución industrial, especialmente la segunda etapa de la revolución industrial, que necesita mano de obra especializada y profesional, entonces las escuelas van a tener cada vez más importancia para lograr profesionales habilitados para el trabajo. Bueno, lo que tenemos que explicar es que los europeos no tenían, menos los españoles, un sistema público de enseñanza como lo conocemos. Es un error inducir esto, hay que tener cuidado. Sí había relevamiento escolar, habíamos sobre el nivel elemental y algo que tiene que ver con generar una educación con respecto a la, la contrarreforma, ¿sí? Justamente contra lo que proponía Lutero en Europa, pero no es algo que nosotros podamos destacar que no fue un sistema eficiente y un sistema educativo como hoy lo establecemos eh, financiado y establecido desde una política general y a largo plazo desde el Estado español. Pero sí que podemos decir que había algo que podemos decir una política educativa popular que tuvo tres notas distintivas: la asimilación de los aborígenes a través de la evangelización y españolización, especialmente en la época de Carlos III, que por real cédula ordenó que se enseñara la doctrina religiosa y a leer y escribir a los indios para que una vez llegue a conseguir el que se extingan diferentes eh, idiomas que se usan en los mismos dominios. Bueno, después la formación práctica, la enseñanza para el trabajo, esto es esencial. En la práctica, los frailes medicantes y pagos seculares enseñaron la doctrina y administraron los sacramentos a la vez que entrenaron a los indios en el cultivo de plantas traídas del viejo mundo, en las técnicas artesanales. Esto es contrario a la educación jesuítica, ténganlo en cuenta. En la cría de animales domésticos, que completaría los recursos de la economía familiar y la exigencia del abasto de las ciudades en rápido crecimiento. Esto tiene también un orden de abastecer a las ciudades españolas, es decir, los indios trabajaban en el campo para abastecer de alguna manera a la ciudad española. Tenemos que tener en cuenta que los sectores indígenas estaban separados. La República de Indios estaba por un lado en sus propias tribus o cofradías o espacios territoriales que dependían de un español, ¿no? Pero no estaban netamente ligados a las ciudades. Bueno, eh, algunos de estos casos, el convento grande de San Francisco, en el caso de Nuevo México, cerca de la capital del virreinato. Bueno, y también los agustinos que los educaban en artes y oficios. Contrataron también a españoles para artesanos que sirvieron de maestros a los indios. Y por el otro, atención de la demanda de los niños de origen hispano, obviamente miembros de la clase gobernante y propietaria, cuyas necesidades de formación atendían a las órdenes de enseñantes jesuitas hasta su expulsión, y dominicos, benedictinos, escolapios y franciscanos. Pero el proceso, como decía, de aculturación se dio por las vías informales más que sistemáticas, a través de la convivencia cotidiana, no igualitaria, y donde cobró relevancia en el auténtico espacio de influencias culturales: la cocina, el la organización de la colonia masculina, la inclusión de las mujeres, como habíamos dicho antes, y bueno, y por este mestizaje se fue generando el desarrollo de una cultura sintética y sincrética amerindia, sí, española e indígena. La fusión o un fondo común de cultura fue lo que se propuso con esto. Bueno, ¿qué pasó a partir de la independencia en los pueblos, digamos, en América? Ya teníamos la prédica ilustrada, es decir, que en Buenos Aires despiertan las tertulias tradicionales que las conocemos, donde se dieron los procesos de independencia. Y aparecen palabras como comercio, intercambio, iniciativa, libertad, inversión, riqueza, técnica, progreso.
los viajeros ingleses o radicados en Buenos Aires o en el interior realizarán un cambio cultural, ¿no? En la burguesía española, nativa o criolla que vivía, por ejemplo, en el Buenos Aires virreinal, y con el discurso iluminista que le daba mucha relevancia a la educación, que se va a va a ser una gran demanda atendida a partir de los ilustrados porteños. En este contexto aparece Manuel Belgrano, que fue secretario del consulado, que era un organismo económico, sería como la Bolsa de Comercio de, hoy sería la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en aquel momento se llamaba consulado a este organismo mercantil o comercial. Elaboró un proyecto global de política educativa con obviamente una educación práctica, que es la que ustedes van a ver posteriormente en el documental que habla de la ley 1420 laica y libre. Bueno, obviamente que se alentaba la instrucción de agricultores. En esto tiene que ver mucho la fisiocracia, es decir, la idea de eh, trabajar la tierra, obviamente, y que la tierra produzca y la riqueza de las naciones estaba en el producto de la tierra, especialmente agrícola. Era una educación utilitaria, práctica, técnica, destinada a producir transformación en la producción y en el comercio. Por eso justamente se alienta la producción hacia la agricultura, la marineros y técnicos contables. Eh, Aparecen las materias que ustedes van a ver detalladas más adelante, matemáticas, dibujos técnicas, escuela náutica, aunque esto no se llegó a concretar. Y bueno, esto es lo que podemos decir. Y bueno, también podemos establecer que a partir de 1783, por el más fecundo de los virreyes que tuvo el virreinato del Río de la Plata, el virrey Betis, se dictaron constituciones, o diríamos, porque en realidad no son constituciones al estilo de la Constitución Nacional, sino reglamentos del Real Colegio Convictorio Carolino o el Colegio de San Carlos, que comenzó con más de 100 inscriptos. Que recogió la acción de los jesuitas luego de su expulsión. Este se toma como el inicio de lo que hoy se conoce como el Colegio Nacional de Buenos Aires, que ahora depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, en síntesis es eso y en el en el documental de Educar van a encontrar mayores detalles y en la biografía que tienen que leer de Juan Carlos Tedesco y Gregorio Weinberg, perdón, van a tener muchísimos mayores detalles a esto. O sea, ustedes acuérdense que los teóricos se componen de estos videos instruccionales, instructivos y de la bibliografía que es el soporte y nosotros vamos a hacer las actividades que más abajo se proponen en base a los textos. Así que nos vemos en el encuentro áulico. Un abrazo.